Hola, muy buenas a todos, ¿cómo les va? Espero que todos estén muy pero muy bien. Yo acá estoy después de básicamente un mes de no subir nada y de 2 o 3 meses de no hablar, pero aquí estamos de vuelta, así que nada, hoy les voy a contar todo lo que vi en febrero, marzo y abril, lo cual es un montón porque encima vi un montón de cosas, pero bueno, lamento haberme tardado tanto con las actualizaciones sobre cosas de cine. Pero como habrán visto en el canal si me estuvieron siguiendo, he subido un video bastante largo dividido en dos partes que cuenta algo muy fuera de tópico de este canal. Lo necesitaba subir acá porque bueno, tengo un poco de audiencia y es el único canal que tengo. Así que básicamente lo hice así porque bueno, salió. Si les interesa ver lo que estoy contándoles y no lo vieron todavía, les voy a dejar un link aquí para la parte 1, como para que puedan ver la primera parte obviamente, y aquí les dejaré la segunda parte para que también puedan continuar con la historia. Es una historia de más o menos 1 hora y media, así que es bastante. Pero en fin, lo que nos compete aquí, vamos a tratar de actualizar todas las cosas que he visto a lo largo de este trimestre. Es un montón, así que abróchense los cinturones porque voy a hablar bastante. Ya están viendo el tiempo seguramente, así que vamos a comenzar. Pero antes de comenzar les quería recordar que tengo un cafecito y un Ko-fi. Ambas plataformas son para dar dinero, para donar dinero y me pueden ayudar muchísimo justamente en este aspecto porque lo estoy utilizando para mejorar ciertas cosas de la grabación, de la edición obviamente, pero bueno, toda pequeña contribución que se pueda hacer será altamente agradecida. Cafecito es para los usuarios de Argentina, Ko-fi es para todo lo que sea por afuera de Argentina, por lo menos por ahora. Ko-fi es básicamente como un Patreon, solamente que aquí no les estoy dando mucho más que mi contenido, pero de todas formas prometo empezar a subir más seguido. Este trimestre que no tuve tanta actividad realmente me generó muchísimas ganas de armar cosas, subir contenido y tener muchísimas más ideas para poder ir proyectando a lo largo de estos meses. Así que si salen más cosas, por favor estén atentos, suscríbanse, pongan la campanita y no se olviden de darle like al video si es que les gusta, comentar y compartirlo con amigos. Ahora sí, vamos al video. Vamos a dividirlo en dos secciones, no vamos a andar dividiéndolo por meses porque es innecesario, vamos a ver todas las películas que vi y todas las series que vi luego. ¿Sí? Las películas son una muy buena cantidad, así que anoten y preparen porque van a ver un montón de contenido que va a estar a lo largo de este video. Empezando por el principio de todo lo que vi, porque no lo voy a andar calificando de otra forma, vi Injustice. Esta película funciona como producto para poder armar el videojuego de Injustice, que es justamente todos los personajes de DC peleando contra todos. Y la verdad es que es una película realmente interesante, si bien no es una historia demasiado compleja y van bastante a los trapos, lo cual es muy bueno. Está buena para soslayar un universo alterno que se conecta en cierta forma con el universo original de DC, lo cual es muy interesante y está bastante buena en el sentido de que no hay cuartel. Entonces es muy bueno ver este tipo de cosas porque puedes ver a cualquier personaje peleando con cualquiera, los malos saliéndose con los buenos saliéndose con los malos y haciendo cualquier tipo de quilombo. Si tienen ganas de ver algo bastante flashero, esta película realmente es interesante en ese sentido. Por otro lado, también agarré y vi Blue Beetle, que les había comentado en su momento del video de la fatiga de los héroes que no sabía cuándo la iba a ver. Agarré y la vi en este mes, en febrero. Esta película realmente es interesante, si bien es un inicio de personaje y ya sabemos más o menos cómo es la idea, los aspectos principales de esta trama están muy bien armados. Suele agarrar muy bien el aspecto del enfoque de la familia y la verdad es que es una historia que tiene mucho cariño por dentro y se le nota. Entonces, si bien no va a ser una película que se destaque por cualquier cosa, más que por ahí tener los trajes hechos mayormente de manera real y no por CGI, es una historia que es bastante amena, es divertida y se deja ver mucho y es bastante disfrutable. Por otro lado, después vi Nimona, que es esta película que estaba nominada al Oscar por película animada, que era de Disney, que vendieron el departamento y los compró Netflix. Y la verdad es que es una película realmente interesante. Es una película un poquitito ácida en términos de decir, bueno, esta película para nenes. Pero sinceramente me gustó mucho. Es divertida, es re contra dinámica y está bueno el estilo que tiene porque, bueno, obviamente están jugando con este estilo que tiene la nueva ola de películas animadas como The Witcher vs. The Machines, Spider-Man Across the Spider-Verse y toda esta tirada de películas nuevas. Realmente es una película muy amena, si bien en ciertos momentos pincha y cuando pincha se queda muy trabada, las partes realmente interesantes son muy buenas y vale muchísimo la pena verla por ese sentido. También por el lado visual porque está muy bien armada y es muy dinámica como película visual. En otro momento vi Saltburn y por Dios, qué buena película. Saltburn es una película que, si bien no es para todas las audiencias, porque realmente es una película bastante cruda por momentos y es bastante
ácida y grotesca por otros momentos. Es una película que se deja llevar muy bien, es una suerte de drama romántico con comedia negra. Es medio extraño de explicarlo, pero la verdad es que es una película que está muy muy buena porque lo que tiene es que es un desarrollo que en primera instancia parece muy inocente, pero cuando se empiezan a revelar ciertas cosas claves, la película toma un giro muy bueno y hace que todo lo previo se realce considerablemente. Entonces es muy bueno poder ver este tipo de cosas en pantalla y la verdad es que la recomiendo, pero sin dudarlo. En otro momento vi Batman Soul of the Dragon y la verdad es que esta película es realmente particular porque es una película animada de Batman, pero que tiene todos los toques de una película setentera al mejor estilo Bruce Lee. Por eso justamente el alma del dragón, como tener el título de dragón en una película ya te tira a Bruce Lee directamente. Pero la verdad es que es una película intrigante como para ver cómo se desarrolla la trama. Después de ahí creo que termina pinchando un poquitito. Si bien la historia está bastante entretenida y la película se deja ver, me parece que podría haber sido o un poco más larga y desarrollar ciertos aspectos más interesantes, o podría haber sido un especial un poquitito más corto y habernos ahorrado un par de quilombos. Pero la película se deja ver, lo cual está bastante bien. Después también vi Burn After Reading, que es una de las películas de los Coen. Honestamente es una obra maestra. Los Coen suelen hacer oro con lo que tocan. Esta no es ninguna excepción. La verdad es que es una película muy 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 buena. Burn After Reading cuenta muchísimas tramas al mismo tiempo que se van entretejiendo a lo largo de la película y terminan todas interconectadas al final. Es bastante particular la forma en la que está escrita, pero es muy intrigante cómo está llevada. Parece una película completamente amena y tonta hasta que de repente un giro violento al nivel Tarantino hace que todo cambie para mal y la película se vuelve súper intensa de la nada. Los últimos 30 minutos creo que son una cosa maravillosa porque no podés ni parpadear de la tensión que se maneja en esta parte de la película. Realmente si no la vieron vayan y véanla. Es un poco viejita ya para la época, pero honestamente sigue bastante adelantada a su era, incluyendo hoy. En otro momento también vi Saint Maud. La verdad es que esperaba que sea una película realmente interesante. La había visto en muchas de estas listas que están haciendo por redes sociales de películas que tenéis que ver porque son muy buenas de término de terror. No me terminó de sorprender. La verdad es que Saint Maud es una película que está buena, es una película muy solitaria y lo que tiene en ese término de solitario es que es una historia muy larga para poder narrar de manera introspectiva, pero me parece que no supo cómo cerrarse. Y es un gran problema porque la verdad es que yo estaba esperando un cierre un poquitito más grande en el sentido de que es una película que estaba bien armada y que tenía buenos elementos para poder crear algo interesante, pero la verdad es que terminó siendo realmente pobre la calidad del cierre. Me gustó mucho su desarrollo, me gustó mucho la idea, el concepto y la percepción de la dirección, pero al final me dejó con un gusto a poco y la verdad es que es decepcionante. De todos modos, por otro lado también vi The Menu y esto me sacó muchísimo el mal gusto de la boca. The Menu es una película realmente buena. Comienza de manera muy tradicional y está buenísimo que comience así porque no sabes qué esperar. Y después de que comience el segundo acto nos encontramos con una pesadilla hermosa que es realmente interesante porque los personajes simplemente son espectadores hasta que uno decide que no lo va a hacer más y ahí es donde cambia la película. Realmente me llamó muchísimo la atención y muy para bien, de hecho, el sentido de que esta película mantenga a los personajes sufriendo como si fuera un show al que ellos quisieran participar, porque realmente quisieron participar, pero cuando no quieren más hacerlo tienen que seguir sujetos a esta situación. Y la verdad es que es una película muy muy tensa, bastante grotesca por momentos, pero que honestamente logra un muy muy buen resultado. Creo que es una historia que al ser unitaria y conclusiva se arriesga más a cosas, entonces es algo que honestamente me gusta mucho. Luego en otro momento vi Caliber, que es una película que había encontrado por casualidad y había leído muy buenas opiniones sobre ella y honestamente no defrauda. Realmente me gustó mucho en el sentido de ver cómo es que la historia se va llevando, porque empieza por un accidente y termina escalando a niveles insospechados, lo cual es excelente en ese sentido, pero la relación entre los personajes es un punto muy bueno que tiene esta película. Muchas veces desarrollar personajes en una película de thriller, una película con mucha tensión, suele ser difícil porque cada pequeña línea puede jugar en contra. La verdad es que Caliber supo hacer muy bien su tarea en ese sentido y me gustó muchísimo por ese lado. Es una película que está muy bien armada en términos de diálogos, si bien la dirección a veces es un poquito floja y las actuaciones principales están regularmente bien, este tipo de películas honestamente se lleva el peso pesado en términos de guión, lo cual para mí es un muy buen punto a favor.
Después en otro momento vi Beau is Afraid, esta película de Ari Aster que dura muchísimo tiempo. Realmente me gustó, es una muy buena película porque llega un momento donde vos terminás en la posición del protagonista no sabiendo qué es lo que está sucediendo realmente y está muy bueno en ese sentido. Después, la verdad es que si bien Aster me gusta muchísimo como director y acá no defrauda en ese sentido, el guión tiene muchísimos huequitos donde pincha y hace agua y la verdad es que creo que la película podría haber durado 1 hora menos y mantener el mismo efecto y por ahí hasta ser un poquitito más efectiva. Yo entiendo que tiene muchísimas puestas artísticas y muchísimas proyecciones que están muy bien armadas, pero de momento se vuelve realmente densa y es algo que no me terminó de convencer en ese sentido. De todas formas es una película muy atrapante y Joaquín Phoenix la verdad es que la rompe en este rol como siempre lo hace con personajes perturbados mentalmente, lo cual me hace dudar mucho de su salud mental, pero de todas formas no me voy a quejar, es un tipo que sabe muy bien lo que hace. Por otro lado, vi lo que es Batman Year One. Es una pequeña película, realmente dura creo que 1 hora y 5 minutos o 10 minutos, no recuerdo bien, pero honestamente es una película muy buena. Es una historia que lleva los primeros momentos de Batman como Batman y por ahí el inicio de Gordon como el teniente que suele ser en las historias principales de Batman. No se va mucho más de eso, tenemos un par de villanos que van armando sus roles como corresponde, obviamente, pero lo interesante es ver el desarrollo de los primeros pasos de estos personajes, cómo van creciendo, cómo se van desarrollando y cómo se van empezando a transformar en lo que normalmente conocemos. Es una historia que realmente está buena. El estilo de ilustración honestamente me dejó muchísimo que desear, porque no por los diseños, sino por la calidad de los mismos, pero de todas formas es una historia bastante amena, corta y que se deja disfrutar si tenés 1 hora y poquitito para poder hacer algo y ver una película, por ejemplo. Tuve la chance en otra instancia de poder ver el especial en cines de Kimetsu no Yaiba, el arco de los pilares, y honestamente haber tenido la experiencia de poder ir a ver esta animación al cine me llenó de dicha porque sinceramente uno puede creer que se ve muy bien en una televisión, pero siempre se va a quedar corto en comparación a lo que uno llega a ver en lo que es la pantalla grande. Sinceramente, la experiencia de ver Kimetsu no Yaiba en el cine es algo excelente y está muy bien logrado. Si bien el especial es el último episodio que dura como 1 hora y monedas y después te dan el primer episodio de la próxima temporada, realmente está muy bien la idea de tener una experiencia de ver algo así en una pantalla tan grande, porque la verdad es que la calidad de los detalles se notan muchísimo más y la animación se logra disfrutar de forma exponencial. Entonces es algo muy bueno y la verdad es que estoy muy contento de poder haber ido a ver eso. Espero con muchísimas ansias la próxima temporada. Después también vi The Killer o El Asesino, esta película de Netflix donde está Fassbender. La verdad es que es una película realmente interesante, es un thriller noir moderno, muy bien armado y la verdad es que está buenísima la idea de la narrativa porque es muy reminiscente a los noir de espías de los 50s, de los 60s, que logran capturar este pequeño aspecto de misticismo, de misterio, de magia que podían llegar a tener este tipo de películas en su momento. La verdad es que David Fincher siempre sabe manejar muy bien los thrillers, pero este tiene un pequeño giro estilístico que me gustó muchísimo y la verdad es que funciona muy bien. Si no pudieron ver The Killer en el cine, háganse el favor y véanla en la tele, porque la verdad es que esta película no defrauda bajo ningún aspecto. La verdad es que el largo le da muchísimo tiempo de cocción para que el resultado sea eficiente, porque la verdad es que si fuera un poquitito más corto, el final deja un poco que desear, pero de todas formas, al ser tan densa y tan pesada en el sentido de tener tanto contenido, tanto diálogo y tanta tensión, ayuda muchísimo a construir el final. Luego tuvimos un pequeño intercambio con mi novia de películas para ver qué tipo de comedias podíamos recomendarnos y comencé yo recomendándole White Chicks, que honestamente es una de mis comedias preferidas. Ya habíamos visto, como había hablado en el video de enero, habíamos visto Airplane y esta es otra de esas películas que realmente me gustan mucho porque el estilo, si bien es súper disparatado y no es prolija en ningún sentido, es una película que tiene muchísimo poder en el estilo de la comedia. Es una comedia grotesca, es una comedia burda y que sabe que es tonta, entonces sabe jugar con un montón de situaciones que en otro tipo de comedia no funcionarían. Es una película realmente liviana para poder ver y si bien está un poquitito desactualizada, gran parte de esa desactualización también le da un poco de tono porque poder recordar ciertos elementos de esa época que estaban de moda ayuda muchísimo a generar el contexto y ese contexto le da más comedia y lo eleva un poquitito más. Creo que es una película que si bien dentro de unos años va a quedar totalmente desactualizada, hoy por hoy sigue siendo bien macerada, maduró muy bien y logró llevar muchísimos aspectos de la comedia a un nivel que hoy por hoy realmente se adopta bastante. Además de que Terry Crews, obvio, se come toda la película.
Ella, por otro lado, me mostró Terrible Bosses o Quiero matar a mi jefe. Es una película que, honestamente, por el título en español nunca me terminó de convencer porque, sinceramente, parece una película de Adrián Suar y yo películas de Adrián Suar no veo ni por asomo. Pero Terrible Bosses es un título mejor y pudimos verla porque obviamente no iba a decirle que no. Realmente me sorprendió muy para bien el sentido de este tipo de películas que suelen ser muy similares a lo que es The Hangover o Proyecto X, en el sentido de que empieza con una situación común y se desbarata todo a la mismísima mierda. Terrible Bosses realmente es una historia que está muy bien armada porque, de nuevo, es muy parecida en el sentido de Burn After Reading, de que son historias separadas que se terminan conectando por un nexo en común, que obviamente es el odio hacia los jefes en 3 situaciones completamente diferentes, lo cual hace que sean como 3 comedias distintas que se van entrelazando y generando resultados realmente buenos. Tiene momentos muy inesperados, tiene momentos realmente hilarantes y la verdad es que me gustó muchísimo en ese sentido. Se puede comparar un poquitito con Burn After Reading en la forma en la que está estructurada, porque hay también un giro inesperado en esta película y la verdad es que está muy bueno porque también escala desde ahí, pero de todas formas esta es un poquito más amena, ya que no tiene tanta construcción como tiene Burn After Reading. De todas formas, lo vuelvo a decir, la nota creo que habla por sí misma. Me gustó muchísimo y la disfruté un montón, espero que ustedes la puedan ver también. En otro tono vi The Night Eats the World y honestamente esperaba algo considerablemente mejor y me dejó con muy mal gusto en la boca. The Night Eats the World es una película que esperaba que sea un poquito más etérea, pero terminó siendo una película de zombies a medio llevar. Es una película que tiene un solo protagonista y los personajes secundarios desaparecen en los primeros 15 minutos. Entonces estamos en una película que es bastante monologada en sentido actoral y realmente se nota la falta de creatividad en el guión, porque intentaron innovar diciendo, bueno, vamos a hacer una película con una sola persona a lo largo de un mundo de zombies, pero sinceramente quedó muy floja porque los primeros 15 minutos después del giro son realmente interesantes y luego de ahí directamente pierde toda la chispa. Es una película que empieza a repetir formato y es más una experiencia cinematográfica pero de muy pobre calidad. Entonces me gustó en cierto punto, la idea fue bastante atrevida, es innovadora dentro del mundo de zombies porque siempre son todos grupos que tratan de sobrevivir, pero de todas formas creo que le faltó un poco más de cocción al guión, o por ahí a no revisarlo tanto y que los productores no se lleven tanta idea. Luego, otra de las cosas que vi fue American Fiction, una de las películas que estuvo nominada a Mejor Película para los Oscars y entiendo muy bien por qué. Realmente American Fiction es una película que logra sobrepasar la idea del meta, lo cual es realmente interesante porque es una película que habla sobre sí misma, pero no lo habla de manera literal. Entonces uno va llevando el subtexto porque uno entiende obviamente de qué se está hablando y logra generar una suerte de parodia paradójica sobre sí misma y está muy bien llevada. Además de eso tenemos una historia familiar que es muy linda y que tiene muchísimo corazón, pero justamente son 2 historias que van en paralelo. Tenemos la historia del escritor y la historia de su vida justamente. Entonces estas 2 situaciones se van a ir emparejando constantemente y nos llevan a un resultado realmente bueno y es una película que tiene muchísimos momentos de comedia, muy buena introspección, muy buen análisis social y una muy buena historia romántica que puede ir desarrollándose a lo largo de la historia. Honestamente es una película que realmente recomendaría muchas veces. Por otro lugar, también vi lo que es Dune otra vez porque la tenía que ver ya que la había visto cuando salió en su estreno y no la volví a ver más. Y también vi Dune 2 en la semana de estreno. Ambas películas son realmente buenas. Creo que hablé de Duna en su momento cuando salió. Es una película que sinceramente me gustó muchísimo, pero creo que Duna 2 supera en gran parte todas las cosas que Duna 1 tenía. Duna 2 transforma a Duna 1 en una introducción conceptual dentro de lo que es el universo de este libro. Realmente la primera mitad se termina transformando en una presentación de todos los aspectos importantes que tenemos que saber para poder desarrollar su segunda parte. Y sinceramente me pareció bastante inteligente, ya que termina elevando muchísimo los aspectos que estaban buenos en la primera entrega. Justamente por eso es que la primera entrega baja de calidad, porque la segunda supera en muchísimas partes a esta primera entrega, lo cual hace que sea increíblemente bueno. Duna 2 es una presentación visual asombrosa que tiene una introducción muy perfecta y que sigue manteniendo esa estética a lo largo de toda esa película. La idea directorial de Villeneuve realmente alza en sobremasía todos los aspectos que conocemos de Duna 1 y demuestra que en realidad todo lo que quiso hacer en primera instancia simplemente es un trabajo para que el resultado final sea el trabajo completo, la obra completa. Y sinceramente
es algo que me sorprendió muy para bien y espero que se pueda expandir un poco más de este universo, más que nada por el término cinematográfico y fotográfico. Las actuaciones estuvieron muy bien, las puestas en escena son impecables, he visto un par de cositas del detrás de escenas y cómo se han generado ciertos momentos que me han fascinado muy para bien por el resultado que tienen en pantalla, y la verdad es que todo lo que es aspecto técnico de esta película es realmente sublime. Es una película que se tiene que ver en cine y que honestamente se tiene que ver y analizar muy bien. En otro momento decidí ver una película de terror porque tenía ganas de ver una película de terror que parecía que estaba bastante bien y la he visto también en algunos hilos de Twitter, y este es Cobweb. La verdad es que Cobweb esperaba que tenga algún tipo de mecanismo que mantenga la trama, pero sinceramente parecieran ser varias ideas mezcladas en una sola y honestamente no me terminó de cerrar. Es una historia que creo que por ahí en 1996 como película hubiese sido una obra maestra, pero luego de tantas películas y luego de tantas historias que van retocando ciertos aspectos comunes, ya terminó cayendo en el pozo de lo normal, lamentablemente. Cobweb tiene buenos momentos y tiene muy buenas visuales en ciertas instancias, pero realmente flaquea mucho cuando se hace la revelación principal. Creo que todo lo que se venía armando a lo largo de la película termina quedando realmente desinflado al ver cómo el resultado final se desenvuelve, y honestamente creo que dejó demasiado que desear y no me terminó de gustar su final. Después volví a las animadas de DC y vi Superman Unbound. No tendría que haber visto Superman Unbound. Esta película realmente es una de las más pobres que vi en términos técnicos del universo animado de DC, y honestamente esperaba algo considerablemente mejor. La idea de Superman Unbound es una muy buena idea, pero el tema es que está totalmente mal desarrollada. Entonces uno puede llegar a esperar una película que sea de un muy buen nivel, pero se va a encontrar con animaciones pobres, realmente pobres, ilustraciones muy malas y una historia que está muy mal desarrollada, lamentablemente. Este Superman creo que es la peor versión de lo que pude ver en mucho tiempo, y sinceramente hace que el Snyderverse sea bueno en comparación. En otro momento, y como ya no la pude ver en el cine, pero salió en Amazon Prime, pude ver Anatomy of a Fall. Esta película es muy buena. Es una película de la cual esperaba otro tipo de desarrollo, pero sinceramente terminó siendo una película realmente buena. Es una película legal, lo cual yo no esperaba en ningún momento. Empieza con una tragedia, la cual no se puede explicar bajo ningún concepto. Van a los peritajes y después de ahí se transforma en una película judicial donde vamos a estar grandísima parte en una corte. Sinceramente esperaba otro tipo de desarrollo, considerando que estuvo nominada a los Oscars en muchísimas ternas, pero de todas formas realmente es buena. Es cine francés, lo cual yo no soy muy fanático, pero me terminó atrapando por el guión, me terminó atrapando por las actuaciones y me terminó atrapando por el montaje, lo cual es muy bueno. Es una película que, si bien es relativamente lenta, porque obviamente es una película legal, tiene muy buenos monólogos, muy buenos planos secuencias sobre esos monólogos y muy buenos guiones y muy buenos diálogos, lo cual hace que esta película se vaya mucho más por el peso de las palabras que por el peso de lo visual. Visualmente es una película hermosa y está muy bien armada, no tiene muy buena fotografía dentro de todo, pero se deja ver. De todas formas, como les comento, si quieren ver una película que sea realmente interesante y poder seguirla a lo largo y atraparse con las personas como narran sus historias, esta creo que es una de las películas más ideales para ese tipo de cosas. Después, seguida a esa, también vi The Zone of Interest porque me la perdí en el cine y quería verla en su momento, así que la vi también en Amazon Prime, creo que está, y si no se los dejo por aquí. The Zone of Interest es un peliculón porque lo importante no es el primer plano. La película cuenta la peor parte de su historia en el segundo plano. Y quiero decirlo porque estoy completamente manija con este concepto. Hay dos historias. Es una película sobre un general nazi que está viviendo su mejor momento a costa del Holocausto. Y justamente esas son las dos tramas que van a ir pasando. De hecho, si el segundo plano no existiera, esta película sería un desastre. Está muy buena en el sentido de poder escuchar y ver todas las cosas que van pasando alrededor de esta familia del general y cómo es que las torturas y la muerte rodean a todos ellos sin que se den el mínimo interés sobre ello. Es una película realmente interesante y honestamente creo que vale muchísimo verla y reverla. Porque la verdad es que creo que mientras más la ves, más cosas vas a encontrar y menos vas a querer saber, lo cual es buenísimo. En otro momento vi The Last Voyage of the Demeter. Esperaba que sea una película honestamente un poco mejor.
pero terminó siendo una absoluta decepción. Esta película trata sobre un capítulo del libro de Drácula, que es justamente cómo Drácula pasa de estar en el lugar que estaba originalmente a llegar a Transilvania. Justamente es una muy buena idea, el tema es que está desarrollada como si fuera una película del año 2003. Los desarrollos de los personajes están relativamente bien, el único que está bien desarrollado es el protagonista, el resto pasan. El tema es que podrían haber generado un estilo de película un poquito más parecido a lo que es La Cosa o The Thing, porque podrían haber generado un muy buen ambiente no mostrando a Drácula, porque honestamente no vale la pena, pero lo muestran tanto que pierde muchísimo la chispa. Termina siendo un polizonte que mata gente. Sí, porque es básicamente un slasher, pero la verdad es que pierde toda la chispa porque las primeras escenas cuando no te muestran a Drácula es una película realmente tensa y muy misteriosa, lo que te hace querer verlo, te hace querer seguir la película, pero lo revelan tan rápido que una vez que ya lo viste pierde toda la magia porque te das cuenta que está mal hecho, te das cuenta que es puro CGI de mala calidad y te das cuenta que no tenían idea de cómo mostrarlo y cómo revelarlo. Entonces esta película pierde muchísima fuerza una vez que se revela el monstruo y una vez que no saben qué carajos hacer con la historia. Porque hay mucha parte que está agregada justamente porque el capítulo es relativamente corto. Luego por otro lado vi El Caballero de la Noche regresa, pero no la de Nolan sino la película animada, la cual está basada obviamente en el cómic. Está dividida en dos partes y si la hacemos en una sola completa como le hice yo es una película de 3 horas, lo cual es una historia absolutamente sublime. Habla del regreso de Batman ya totalmente viejo, con un montón de personajes muertos, un montón de villanos en las últimas y con un montón de misterios por resolver, lo cual es increíble. El desarrollo de este Batman es algo que honestamente me sorprendió muy para bien y es algo muy similar a lo que comenté en Year One. Batman en este aspecto es una historia que es diferente en el sentido de las películas normales porque no tenemos un Batman activo, un Batman totalmente ágil y hábil, con la cabeza prendida en la idea de resolver los crímenes que los enemigos presentan, sino que es un Batman que desapareció un par de años, dejó que el mal gane, pero que se hinchó las pelotas, entonces dijo voy a volver una vez más, voy a arreglar todo este quilombo y ahí sí o muero o gano. Pero la idea está muy bien llevada. Es otra vez una relación entre Batman y Gordon, pero que va rotando a lo largo de Batman, entonces está muy bien llevada. Realmente quiero que la vean, dedíquenle 3 horas, la pueden dividir en 2 partes porque justamente vale más o menos la idea. Creo que son menos de 3 horas, de hecho 2 horas y media puede ser, pero de todas formas cada minuto vale la pena. Así que si quieren verla, por favor háganlo porque es una completa maravilla. Después lo que vi fue Late Night with the Devil. Esta película la vi apenas salió en Shudder, porque, bueno, la torrenteé, porque Shudder no está en Argentina, pero de todas formas me gustó muchísimo. Es una película que tiene un pequeño giro de formato, hace una suerte de película documental con película de archivo, lo cual está muy bien logrado, está muy bien mezclado y funciona realmente bien. Si bien las pausas las utilizan y las ponen como corresponde para mostrar un poquitito de los desarrollos de personajes, que a mí personalmente me pareció por ahí un poquitito de más, el resto de las partes de las transmisiones en vivo son realmente buenas. Es una idea de un late night, justamente como dice el título, y honestamente es una película que vale muchísimo la pena, más que nada considerando las actuaciones y más que nada considerando lo bien que está llevada el manejo de la tensión. La última película que vi en este periodo trimestral fue The Creator, esta película que estuvo en cines, que es de Searchlight, lo que fue Fox, y realmente está bien. Si tuviera que definirla, es como una mezcla de Avatar, el último maestro del aire, con Avatar, la película de James Cameron. ¿Por qué? Me gustaría que la vean y sepan por qué, porque en realidad es una historia que está bastante buena, pero mi única queja es la vista tan positiva sobre las inteligencias artificiales. Si bien empieza con una suerte de consecuencia por el sobremanejo de las inteligencias artificiales y el libre albedrío que se les ha dado a ellas, lo cual comienza como una muy buena crítica, termina torciéndose paulatinamente y termina siendo una idea de, bueno, las inteligencias artificiales no son tan malas, dale una oportunidad para que te quedes sin trabajo. Justamente esta película salió durante la huelga de actores por las inteligencias artificiales, algo que hablo más en este video si no lo vieron, y realmente me pareció una escupida en la cara a todos los actores, en el sentido de que no está bueno que haya sucedido este tipo de mensajes. Es una película que obviamente puede quedar en el olvido, más que nada por el tema de la trama. En términos de efectos visuales, honestamente me sorprendió muy para bien, está muy bien pulida, se nota que hubo mucho estudio, mucho trabajo y mucho dinero sobre estas partes visuales, pero como les comento, la historia empieza muy bien y después termina pinchando porque intentan empezar a darle una buena perspectiva a las inteligencias artificiales y es algo que a mí personalmente no me gusta. Después, por otro lado, en términos de series, vi bastante pocas en comparación, pero
hay muchas cosas que fueron de varios episodios o de varias horas. Así que vamos a comenzar por Blue Eye Samurai, que es una serie animada de la cual muchos estuvieron hablando y está en Netflix. Realmente vale muchísimo la pena, es una película realmente artística que, si bien tiene un estilo más occidental de animación, permite muchísimo el respeto a la cultura oriental. Hay mucho material que está muy bien armado, hay mucho material que tiene muy buen estilo visual y tiene una historia realmente entrañable. Si hay algo que no me gustó, honestamente, es que no haya estado en japonés, porque me hubiese gustado muchísimo ver una historia en japonés, justamente como la trama lo ubica, pero definitivamente es un detalle menor que sinceramente lo pude dejar de lado al terminar el primer episodio. Es algo que realmente te vuela la cabeza y que vale muchísimo la pena verlo y gastar todo tu tiempo en ver esta serie, porque es una historia muy bien armada, es una historia para adultos animada, es una historia que toca temas muy sensibles y que suele ser bastante grotesca, y hay un punto de inmersión que te genera asco, aunque sea animado, lo cual está buenísimo. Luego, por otro lado, vi Junji Ito Collection. Ya había visto Junji Ito Maniac en Netflix, ahora terminé de ver lo que es la serie de Crunchyroll. Realmente está muy buena, tiene un estilo de animación un poquitito diferente al de Netflix y toca algunas historias que son las mismas, pero no son tantas. Toca ciertos personajes que sí son los mismos porque, bueno, claramente tienen más de una historia, pero creo que si tuviera que elegir me quedo con esta. Junji Ito Collection tiene un par de historias que son un poco más grotescas, que son un poco más terroríficas y que realmente en ciertos puntos me generaron más impresión que la de Netflix, obviamente hablando, pero qué sé yo, me parece un muy buen complemento para poder ver las dos juntas y poder tener un montón de historias de Junji Ito, lo cual es algo que creo que si sos un fanático de su arte es una muy buena opción. Por otro lado, vi Avatar, el último maestro de aire, la adaptación de Netflix, porque honestamente yo soy un fanático acérrimo de la serie animada. Fui totalmente violado visualmente con la versión de Shyamalan, pero la verdad es que es una serie que a mí me enamoró cuando la vi cuando era más chico, y obviamente tengo la colección en DVD de esta trilogía de temporadas. De todas formas, quería ver qué onda esta adaptación, y por ser una adaptación live action no está mal. Sabemos que es muy difícil tratar de llegar a lo que es la calidad de animación y mostrar justamente lo que es el aura que puede mostrar una animación, como lo que les estaba comentando recién con Blue Eye Samurai, pero lo que tiene esta historia es que es muchísimo más fiel que la versión de Shyamalan. Los efectos especiales son considerablemente mejores, a pesar de que dejan bastante que desear con respecto a Appa y Momo y otros seres vivos que están por ahí en la zona, pero la historia está un poquitito mejor narrada. Creo que podrían haber hecho un desarrollo más fiel en el sentido de cuántos episodios tienen que tocar, cuántas partes tienen que ir desarrollando, porque hay partes que se extienden demasiado y hay partes que se comprimen muchísimo, y justamente esas partes que se comprimen pierden muchísimo de la esencia original de lo que es la serie. Logran mostrar muy bien el mundo de este universo y honestamente está muy bien llevado. El personaje que hace de Aang se lleva toda la serie y por suerte sucede eso. El personaje que hace de Sokka deja demasiado que desear a mi parecer, y los otros personajes están bien. La verdad es que creo que le voy a dar una chance a las próximas temporadas, simplemente para ver cómo las van siguiendo y cómo lo van desarrollando, porque pueden mejorar ciertas cosas, pueden ser un poco más fieles y pueden dejar ciertas agendas de lado, pero de todas formas es una muy buena introducción como para poder verla y rememorar ciertos hermosos momentos que se pudieron haber visto con la serie animada. Si tuviera que elegir, obviamente me quedo con la animada, esta queda en segundo lugar y la de Shyamalan siempre va a quedar en tercera posición. Luego de esto también vi Beef, esta serie que se llama Bronca en español, que es otra de Netflix. Estoy viendo bastante Netflix por lo que se ve. Esta historia está bastante buena, es una fusión entre Netflix y A24 en una producción de una comedia negra con una suerte de drama, que realmente está muy buena en el sentido de que está bien llevada la idea de hasta cuánto se puede llegar con una pequeña pelea, y la verdad es que se puede llegar bastante lejos según esta serie. Está buenísimo porque supieron explotar muy bien todos estos elementos. Tiene una muy buena dirección, los protagonistas son muy buenos y la idea de cómo escalar está realmente bien llevada. Honestamente, que hayan llegado a tal nivel de altura en exageración de la trama es bastante complejo, porque en otro tipo de guión no hubiese servido. En este particularmente funciona muy bien. Lo bueno es que es una serie que cierra, entonces la podés ver y terminarla en un fin de semana y poder monitorearlo tranquilo. La verdad es que no tiene casi nada malo. Es una historia que está bien llevada y te vas a cagar de risa sin ningún tipo de dudas. Pero nada, la verdad es que es una historia realmente bien llevada y que corresponde los galardones que se le han dado con el pasar del tiempo. Otra serie que también terminé fue Silicon Valley. Creo que esta es una de las series que más fuerte maratoneé en los últimos años. Hacía mucho que no me daban ganas de ver otro episodio al finalizar uno. Realmente es una serie muy muy buena. Esperaba una suerte de thriller dramático o algo por el estilo, muy al estilo Mad Men, porque el título me daba
ese tipo de historias. Pero terminó siendo una comedia muy bien armada, muy bien organizada y con muy buenos elementos, muy buenos protagonistas y muy buenas tramas desarrolladas a lo largo de las 6 temporadas que tiene esta serie. Honestamente, esperaba que siga desarrollándose porque la serie realmente da para lo que quiera dar, pero me parece bastante madura la idea de haberle dado un cierre en una 6ª temporada. Ya eran muchas temporadas, la verdad, y eso es entendible. El tema es que son episodios realmente cortos y es muy digerible la serie en sí. Por eso mismo creo que en grandísima parte era algo que valía la pena ver. Y lo último que vi fue Shogun. Shogun es esta serie de Star Plus o Disney Plus, lo que quieran ver porque están en ambas plataformas y ya se van a fusionar, así que qué sé yo. La verdad es que es una serie que está muy bien laburada, está muy bien cuidada y tiene muchísimo cariño por la cultura en la que se está tratando de plasmar. Está basada en un libro y ya tuvo una serie previa, la cual todavía no vi, pero es de los 80s, o sea, una adaptación previa. Honestamente está muy buena, muchísimas personas, y yo coincido, estamos en la idea de decir que es como Game of Thrones si Ned Stark hubiese sido inteligente, pero sin dragones obviamente. Y la historia de Shogun es autoconclusiva, o sea, está basada en un solo libro, son 10 episodios, están basados todos en una sola historia y no hay otra temporada. Lo que sí hay son otros libros que van expandiendo el universo de esta historia, pero dudo que haya otra temporada de este sentido, a menos de que si quieran mandar una cagada y expandir como corresponde. Que lo voy a ver porque me gustaría verlo, pero no me gustaría porque va a ser una historia fuera de la obra original. De todas formas, realmente estoy muy contento de haber visto lo que vi porque es una historia realmente interesante, tiene muy buenos desarrollos, hay drama, hay guerra, hay romance, hay tensión, hay comedia, está todo lo que vos querés ver y realmente está muy bien llevado. Y bueno, esto fue lo que vi este trimestre. Como verán, veo bastantes cosas, no es que me colgué solamente editando y desapareciendo. Creo que me pude dar un tiempito también para poder reorganizar mi vida y ver más contenido como tenía muchísimas ganas de hacerlo. Realmente estoy muy contento con todo lo que vi, creo que las notas lo reflejan, todo lo que sea de 7 para abajo, ahórrense el tiempo de verlo. Pero de todas formas, hay un montón de cosas que les recomiendo. Ya habrán anotado seguramente, espero que sí. Pero hasta aquí llegamos por hoy. Déjenme abajo en los comentarios las cosas que hayan visto, qué les parecieron a ustedes y qué querrían ver de lo que tengo acá, o si lo van a ver, después cuéntenme en los comentarios, vuelvan aquí y díganme si lo vieron y qué les pareció. La verdad es que estaría buenísimo tener un montón de comentarios con un montón de comunidad hablando justamente de todas estas cosas. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Les vuelvo a repetir, si no se suscribieron, por favor suscríbanse, denle like al video, pongan la campanita para las notificaciones y les dejo abajo los links de Cafecito y Ko-fi si quieren donarme, porque estos videos llevan un montón de tiempo y muchísimo cariño y estaría buenísimo que me puedan ayudar un poquitito a seguir creciendo como canal. Así que nada, les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo en el próximo video, que espero que sea muy pronto. Adiós.